¿Qué tal, Gaby? Ya te voy a empezar a exponer. Sí, maestro, está bien. Muy bien, bueno, ya que se vayan uniendo los demás. Mira, este, si ves la pantalla, Sí, sí se ve. sí, nomás, pues deja que se junta, que llegue como lo menos otra persona. Sí, maestro. Han llegado, ¿verdad? Bueno, a ver, Anayeli, ok. Ya está Gaby y Anayeli. Ok, ¿qué tal, Anayeli? Bueno, miren, este, Philippe Pinel, que es de origen francés, estaba desconcertado porque no sabían en dónde clasificar a los psicópatas, porque la clasificación clásica era neurótico y psicótico. No sé si lo recuerdan, que es del siglo XIX. Era la división nomás era psicótico y neurótico. Entonces él habló de una manía, de que eran maníacos, pero que no estaban locos. O sea que tenían esa como combinación. El maníaco hace cosas así sin pensarlas, pero no está loco. O sea, sabe muy bien lo que hace. Y luego, en el mismo siglo XIX, pero más adelantito, otro autor que se llama James Pichard. Este que está aquí es Philippe Pinel. Este de acá es Pichard. ¿Sí ven la flechita? El otro es Kurt Schneider. Este señor que está acá, el de la foto grandota, es Kurt Schneider. ¿Sí? Y Kurt Schneider es el primero de, en poner un nombre mucho más apropiado, que les llamó, déjenme ver quién me habla. Ok. Miren, ese señor, el que les digo, les llamó personalidades psicopáticas. O sea, a él le debemos el término de psicopático. ¿Sí? Eh, enfermo de la mente sería la traducción, porque psicótico es afectado de la mente y psicópata es enfermo de la mente. Entonces, él introduce la noción, Kurt Schneider. Hay gente que nos está esperando, pero no puede entrar Itzel ni Alma. Sí, Entonces, él dice que el psicópata no solo está en prisiones o psiquiátricos, sino en toda la sociedad. Incluso son personas que pudieran tener éxito social, éxito en los negocios y en ocasiones poder político. Y Kurt Schneider, precisamente nos habla este panorama de que el psicópata no es un alienado, una gente que no entiende el mundo, una gente que está recluida, que está guardada en su casa porque es peligrosa, ¿no? Andan, al contrario, son mucho más listos que la propia familia y logran puestos de poder, pero la forma como tortura un psicópata con poder es muy diferente a la forma como tortura un psicópata que, que lo hace a través del dolor físico, porque también hay otro tipo de dolor, el dolor emocional. O sea, hay jefes en un trabajo que son psicópatas, pero son de los psicópatas que te torturan a través de las expresiones, de la presión, de hacerte sentir mal, de molestarte, de dañarte. Puede ser tu marido, puede ser tu esposa. O sea, no hay distinciones, puede estar hasta arriba de la pirámide económica. Puede ser Carlos Slim, el psicópata, puede ser Carlos Salinas de Gortari, puede ser
el propio presidente que tenemos, o sea, puede estar en cualquier lado, ¿no? Entonces, Kurt Schneider atina muy bien este punto de que el psicópata no es, como son gente muy inteligente, no tienen por qué estar por fuerza fuera de, ¿sí? Y bueno, déjenme les sigo. Herbert Cleckley, este que está acá, escribe un libro en 1941, ya con donde define muy bien las características del psicópata. No, casi no se le va ninguna, ¿sí? Ahorita las vamos a ver. Él escribe un libro que se llama La Máscara de la Cordura, y ahí desarrolla, ya les empieza a llamar psicópatas, pero para los años 50 y 60 hay una confusión entre psicopatía y sociopatía. Entonces se utilizan indistintamente. En la actualidad no. Sabemos muy bien que el psicópata es un ser totalmente frío, que no tiene empatía y que tampoco tiene remordimiento. En cambio, el sociópata es un ser que más bien anda ahí como que en la bola, como más parecido al antisocial, ¿sí? Porque puede tener vínculos, pero no le gusta a la sociedad. Al sociópata, al psicópata no le gustan las personas, que son parte de la sociedad, ¿verdad? Y quiere dañarlas. Pero su motivo es muy poderoso, el de hacer daño. Y no nomás dañan, no nada más se daña, no nomás duelen los golpes de un látigo, por ejemplo, sino también las palabras que te humillan. O sea, hay psicópatas que encuentran puntos en el poder para estar humillando constantemente al empleado o el padre de familia que, que está constantemente humillando a la esposa o a los hijos, o el hijo que humilla al hermano, o el compañerito que humilla al otro compañerito. O sea, en sí no hay una distinción entre daño físico, porque el daño físico es muy obvio, pero el daño emocional obviamente no se puede ver, no hay una huella, no deja una huella. Claro que sí deja huellas a la larga, porque a la persona se le daña la autoestima cuando la estás humillando constantemente. Y bueno, total que llegamos al siglo XX y el siglo XXI, y tenemos al más importante experto en psicópatas, que es el que está aquí, que se llama Robert Hare. Él crea la escala Hare. Él de hecho pertenece a los psicólogos que consideran que el DSM-5 no mide psicopatía y que no es lo mismo trastorno antisocial que psicopatía. Él considera que está mal el DSM-5, por eso él creó su propio instrumento para medir la psicopatía. Él es líder de todos los psicólogos que estudia la psicología del criminal, la psicología del psicópata, pero no está de acuerdo con el DSM-5. Muchos psicólogos sí están de acuerdo, pero muchos no lo están, porque ese señor viene a decir que el DSM-5 hace que se confunda al antisocial con el psicópata. Y de hecho, un delincuente común pudiera parecer psicópata si usamos el DSM-5, los criterios del DSM-5. Por eso él prefiere usar su propia escala. Y toda la gente en la actualidad acepta mucho más, un poquito más, la escala Hare que el DSM-5 para medir psicopatía. También el DSM-5 en teoría la mide, pero le llama trastorno antisocial y ahí se revuelven todos. Miren, él dice, una de sus frases favoritas, dice, si no hubiera estudiado, porque él estudió a los psicópatas en prisión, a los que ahora sí que no eran tan listos y los capturaban después de 15 años, después de 20 años. Y déjenme cierro la puerta porque hay mucho ruido afuera. Y entonces él dice, si no hubiera estudiado a los psicópatas en prisión, los hubiera estudiado en la bolsa de valores. Porque dice que ya hay muchísimos psicópatas que arruinan a las personas vendiéndoles promesas. No sé si vieron El Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio, que arruinaba a las familias, pues se quedaba con su dinero. Entonces, gente que tiene mucho poder o que tiene mucho dinero, pues son psicópatas también. Pero son psicópatas que te roban con una firma,
y te despojan de una casa, te hunden una bolsa de valores, dejan en la quiebra a muchísimas personas con tal de ellos quedarse con tu dinero. Son psicópatas, que se les llama de cuello blanco, y al que mata y al que se ensucia las manos se les llama de psicópatas de cuello azul. En inglés se les llama white collars a los psicópatas que son ricos, digamos, y que sus actos de daño son de tipo económico, y a los blue collars, en inglés se les llama así, al que se ensucia las manos, digamos, al que tiene que utilizar un arma o un cuchillo, qué sé yo. ¿Hasta aquí alguna duda de esto? ¿Qué es la historia de más o menos cómo surge? En 1991 rompe este señor y muchos psicólogos muy importantes como Vicente Garrido. Hay muchos, como eh, mm, Luis Yáñez, que es también de español, es otro especialista en psicópatas. Ellos rompen con el DSM-5 y no lo aceptan, de hecho, consideran que es muy ambiguo y que puede generar diagnósticos erróneos, porque si tú agarras el DSM-5 y se lo aplicas a un delincuente, sale que es psicópata y no es, digo que es antisocial, pero no lo es. A lo mejor fue eventual, pero no podemos saber. O sea, él sí profundiza más a fondo de qué es el psicópata. Y bueno, miren, ¿cuáles son los síntomas? Y todo esto está basado en Robert Herles. Si quieren les mando el libro de él, lo tengo en PDF, donde él estudia a los psicópatas. Y no sé si les interese que cada quien exponga un capítulo de ese libro, o si quieren seguimos con la exposición, ya luego me dicen. Si quieren ahorita les mando el libro para que lo lean. Está muy padre su libro, el emocionante mundo de los psicópatas, algo así le llama. Entonces, él considera que los síntomas del psicópata antes de los 15 años es mentiras frecuentes, robos, le gusta mucho jugar con fuego, son pirómanos o piromaníacos también se les llama. Después de los 15 años, su conducta es irresponsable, antisocial, violan leyes, se irritan muy fácilmente, son agresivos físicamente, no les gusta pagar las deudas y son sumamente desconsiderados, bueno, después de los 15 años. Y luego las características, ¿sí están viendo todo esto? Sí. Miren, no sé si vieron la película El lago del Edén. Es una película australiana donde unos jovencitos matan a una pareja que va a un lago. No sé si llegaron a ver esa película. Ahí se ve muy bien cómo son jovencitos psicópatas, ¿no? Y bueno, lo que les decía, de que tienen esa personalidad irritable, muy fácilmente se irritan. Pero con el tiempo el psicópata aprende a controlarse. Y es lo que le habla de la máscara de la cordura, de la locura, digo. O sea, como parecen que son gente buena, pero en realidad por dentro son chacales humanos. Las apariencias engañan, digamos. Características, miren, el 4% de los varones son psicópatas. Son psicópatas de diferentes niveles, porque también hay un psicópata que suele ser sumamente agresivo y que destruye, que te mata, que le gusta escuchar cuando aullas de dolor. Y hay otros psicópatas que solamente son psicópatas que te mienten y que les gusta saber que te engañaron, ¿sí? Entonces, hay de psicopatitas y psicopatotes o psicopatones, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de que hay un 4% de la población mundial con psicópatas hombres. Curiosamente, solamente hay un 1% de psicópatas mujeres. Entonces, dicho de otra manera, el 5% de la sociedad son psicópatas, pero solamente el 1% son mujeres y el 4% son hombres. ¿Por qué son más hombres? Se le ha atribuido mucho este fenómeno a la testosterona, porque es una hormona que vuelve más agresivo al hombre, y la mujer como no la produce en tan alta cantidad, suele ser más controlada y tener mecanismos
menos extremos, digamos, o menos violentos. Todos los psicópatas son antisociales por definición, ¿verdad? Tienen muy pobres emociones, ¿sí? Sin embargo, las pueden fingir, pueden reír, pueden llorar, pueden aparentar enojo, dejársele ver el enojo. O sea, pero en general, pero por dentro sus emociones están muy pobres. No tienen sentido de la vergüenza, fingen. Esa es otra gran característica, por eso les puse esta foto de esta persona que se pone una máscara, porque fingen las emociones. O sea, un psicópata siempre va a tratar de entrar a tu cerebro para saber cómo piensas. No le importa cómo sientes, sino cómo piensas, para burlarse de ti, para poder ser más listo que tú. ¿Cuál es una de las grandes características que se descubren? Cleckley, Herbert Cleckley, el que les dije, de los años 40, ya hablaba de la fachada de encanto. Son gente que la primera semana, las primeras 2 semanas que las conoces, dices, no había conocido una persona tan maravillosa como ella. Si tú piensas así sobre alguien, ten cuidado porque pudiera ser un psicópata. Son expertos en manipularte. Hacen que firmes una póliza de seguros a su favor. Te convencen de que hay muchos accidentes, que ahorita con el COVID, qué sé yo. Fíjense, les puse en amarillo que no tienen emociones positivas y no tienen tampoco emociones negativas. O sea, no tienen la expresividad que tiene el ser humano. El ser humano se pone triste cuando es necesario, que la situación la amerita, digamos. Pero ellos pueden fingir tristeza, pero por dentro no están tristes. Si ganan dinero, pues, están igual de fríos. Fíjense, no sé si vio una película del Chacal con Bruce Willis. En esa película acaba de matar a una persona y llevaba comida y se come su comida. Era una comida china. Y entonces saca la comida y se la empieza a comer y tiene el cadáver a un lado. Porque no tienen emociones negativas. O sea, son muy fríos, ¿verdad? Y su motivación obviamente está totalmente inapropiada. Tienen motivos así como que muy raros, incomprensibles, ¿no? Hay dos grupos, se dividen en dos grandes grupos, no los psicópatas, sino la conducta del psicópata. Por un lado, su persona, que son egoístas y cínicos, y por otro lado, su estilo de vida es antisocial. Cuando se dan estas dos características, individuos egoístas, sin culpa, sin empatía, y tienen una forma de vida antisocial, es que hablamos de psicópatas. Robert Hare, el que está aquí abajo, que es el que no está de acuerdo con el DSM-5, porque el DSM-5 mide personalidad antisocial y ahí se pueden confundir a los psicópatas y a los delincuentes. Entonces no es lo mismo delincuente antisocial que psicópata. Les digo, el antisocial puede ser un sociópata, va contra las reglas, pero también puede generar vínculos. El psicópata no genera vínculos con nadie. Tú lo puedes alimentar toda tu vida, puedes protegerlo toda tu vida y te mata. No siente nada por ti. O sea, no es algo lógico. O sea, usualmente nosotros los humanos usamos una lógica. Decimos, si yo le he ayudado mucho a esta persona, pues esa persona me está agradecida. El psicópata no agradece nada. Son seres totalmente desconsiderados. Entonces, Robert Hare dice que el 80% de los delincuentes son antisociales. Claro, obviamente lo tienen que ser, pero solamente de ese 80%, o sea, de ese 100% de delincuentes que están en prisión, solamente el 20% son psicópatas. No podemos utilizar un diagnóstico generalizado, como lo dice el DSM-5, de que todos son antisociales y no nos importan los psicópatas. Porque el psicópata es un ser eh, que tiene una depravación moral, que no pierde nunca el contacto con la realidad, son muy inteligentes y nunca muestra remordimiento, culpa ni empatía. Miren, lo que dice aquí Robert Hare, no sé si alguien me ayuda a leerlo. ¿Sí lo pueden leer? Ay, perdón, ya me cambié de diapositiva. Ahí está. Los psicópatas, los psicópatas no son solo los fríos asesinos de las películas,
están en todas partes, viven entre nosotros y tienen formas mucho más útiles de hacer daño que las meramente físicas. Sí, también ese es otro dato importante, porque él sigue la tradición de Herbert Cleckley, de Schneider, de que el psicópata está en cualquier lado, en cualquier clase socioeconómica, y pueden delinquir. Bueno, no tanto el hecho de delinquir, porque delinquir significaría que los cachan, sino que pueden pasar inadvertidos, haciéndole mucho daño a las personas emocionalmente o económicamente, pero ahí no se ve que apuñalen a nadie o emocionalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo ven? Entonces, está muy interesante todo esto, ¿no? Eh, Sí. bueno, miren, los correlatos genéticos, también hay gente que, no nomás Robert Herr, que es el más famoso experto. Ahorita les mando su libro, en cuanto se acabe la clase, se los mando. No nomás él ha estudiado, por ejemplo, Mednick hizo un estudio desde el 74 hasta el 84 y descubrió en esos 10 años que hay mayor probabilidad de ser psicópata si tienes un pariente psicópata que si no lo tienes. Entonces él descubre, Mednick, que pudiera haber un elemento genético que lo predispone. Claro que también hay psicópatas que no tienen ningún pariente psicópata. Entonces está como al 50% la probabilidad de herencia por ejemplo, en el caso de la bipolaridad es 80%, ¿se acuerdan? En el caso de la esquizofrenia es 70%, 65% de heredable. Aquí estamos hablando de un 50, 45%. No es tanto. El psicópata en general son porque la familia no tenía valores o porque tienen una falla genética que luego ahorita la vamos a ver. La actividad del cerebro, esto lo descubre Ellinson. Todos los psicópatas que él estudió, que clasificaban como psicópatas, o sea, cero empatía, cero culpa, gran necesidad de hacer daño, tenían ondas electroencefalográficas muy diferentes a las de la gente normal. Miren, esta que está acá abajo es una onda electroencefalográfica de una persona normal. Si ustedes se fijan, tienen 3 picos de actividad. ¿Sí se fijan? En donde dice normal. ¿Sí ven que tienen 3 piquitos de actividad? Sí, sí se ve, maestro. Y ven que el Sí, psicópata, ya sus ondas son mucho más largas, sus picos son mucho más largos. ¿Saben sí, qué significa eso? Bueno, eso lo mide el electroencefalograma. Estas ondas se llaman delta y estas que están aquí se llaman teta. Y es que estas que están acá, ¿sí pueden ver mi flechita? sí, sí se ve, maestro. ¿Sí? Bueno, miren, estas que están acá se llaman beta o alfa, que son muy rápidas. Entonces la persona normal puede estar aburrida muy poquito tiempo, pero luego de repente está atenta. O puede estar muy alterada también, que son las ondas beta, que son esas que están aquí. Esas se llaman beta. Pero el psicópata, ¿dónde les ven las ondas beta? Tiene alguna que ni siquiera se ven alfa. Porque, por ejemplo, esta es alfa, la que está aquí es alfa, pero yo no veo alfa acá. Son casi delta, entre teta y delta. O sea, dicho de otra manera, se los voy a poner en términos más claros. El psicópata, su actividad eléctrica es muy baja. Es decir, como si fueran bebés, ¿sí? Que están siendo amamantados así muy tranquilos. Por eso pueden cometer un delito y estar fríos, o sea, no se alteran. Una persona normal que comete un delito no duerme en 2 semanas del impacto que es matar a una persona o fugarse o sentir que lo persiguen, ¿sí? Porque se altera muy fácilmente la gente normal. Tienden a sufrir mucho estrés. En cambio, el psicópata no siente nada. Como son las electroencefalográficas, están pues ahí en delta. Delta es casi cuando estamos dormidos, casi es poquito antes de dormirnos. Y teta es casi unos 20 minutos antes de dormir que te vas apagando. Entonces son ondas casi de una persona que está dormida. O sea, no parecen ser no los altera nada. Entonces, bueno, la actividad eléctrica del cerebro
La relaciona Robert Herr con que no tienen mecanismos que los inhiban. Por ejemplo, una persona normal, ¿qué la detiene de cometer un delito? Pues que la preocupación de que lo cachen. Y esa preocupación se refleja en sus ondas electroencefalográficas, que son muy rápidas. Son ondas beta, cuando te preocupa algo. Pero el psicópata tiene ondas delta, pues ¿qué le va a preocupar? Que lo cachen. Pues, por eso comete el delito de manera muy fría. Y por eso no, caminan como si nada, como si no hubieran hecho nada y engañan a los policías. Y pueden ellos asesinar y estar ahí viendo a la persona asesinada como si nada y volteando a ver al policía a ver, pues quién sabe qué pasaría aquí, cuando ellos fueron los que lo mataron. La persona normal estaría totalmente preocupada y nerviosa de que la cachen. ¿Sí? Entonces, bueno, el 45% de los psicópatas presentan ondas normales. Esto es un dato bien curioso, por eso les digo que hay psicópatas, por ejemplo, en este caso, fue por la familia. Si presentan ondas normales, ¿qué significa eso? Que es la familia la que les dio un aprendizaje erróneo, ¿no? Entonces, el 55% más o menos son biológicos, 50%, ¿sí? Y más o menos mitad y mitad. La mitad es por aprendizaje, la mitad es por biología. No así la esquizofrenia, y mucho menos la bipolaridad. La bipolaridad es herencia genética casi siempre. ¿Se acuerdan? La bipolaridad y la esquizofrenia, 65%, casi 70% es herencia. Casi un esquizofrénico tiene un tío, abuelo, un papá esquizofrénico. En cambio, el psicópata es mitimita. McCord y McCord descubren que la falta de afecto y el rechazo producen al psicópata que le llamamos por aprendizaje. Y Robbins dice que cuando en la casa las medidas disciplinarias son inconsistentes o no existen, inconsistentes o inexistentes. O sea, cuando el papá a veces regaña y a veces no, que hay inconsistencia, ¿verdad? O bien cuando no hay reglas en la casa, que sobre todo se da a veces en familias que están destrozadas y donde los papás no se ocupan de los hijos, ahí también se da el psicópata por aprendizaje. No es el psicópata biológico, ahorita lo vamos a ver. Liken hace un estudio muy interesante en el 57. Había 4 palancas, se prendían botones rojos y botones verdes, no es que ya aparecen de color morado. Pero en ese estudio que él hace, encontró que el psicópata comete muchos errores. Schachter y Latané creen que los errores que comete el psicópata para entender la lógica de una máquina y evitar un choque eléctrico se debe a que tienen muy bajas ondas cerebrales, porque cuando una persona está preocupada por que no le den un choque eléctrico, en ese momento se pone a ver cómo evitarlo. Pero el psicópata, como no le preocupa nada, pues no lo evita. Entonces, hizo un experimento Schachter, es un psicólogo muy reconocido. Les inyectó adrenalina a los psicópatas. Entonces, eso subió su actividad cerebral. Entonces, fíjense, un psicópata con adrenalina se comporta como una persona normal, tienen una buena ejecución. En cambio, una persona normal, si le inyectas adrenalina, se preocupa tanto que se desorganiza. Entonces, por eso lo intermedio es lo bueno, que te preocupes, pero no que te preocupes en exceso, pero que tampoco no te preocupes, ¿sí? Eso es lo que la gente normal tiene, una preocupación intermedia. El psicópata la tiene casi nula y la gente que se le inyecta adrenalina y es normal, pues se desorganiza. Entonces, este estudio ratifica lo de las ondas cerebrales bajas. Y bueno, Rain descubre también algo bien interesante. El psicópata le interesan las recompensas, no los castigos no los ve. Las personas normales vemos la probabilidad del castigo junto con la probabilidad de que nos recompensen. Entonces, bueno, ok. Hay una caja fuerte abierta con dinero y no están los dueños. ¿Qué probabilidad hay de que me cachen? Lo calcula una persona normal que quiera ser delincuente y robar, pero que no es psicópata, ¿verdad? Entonces piensa, pues no hay nadie, no hay cámaras, me llevo el dinero. Entonces calcula que no lo van a castigar. El psicópata no calcula nada. O sea, él ve,
observa que no lo que no haya gente en la casa, tapa la cámara y se lleva el dinero. Y no le preocupa el castigo. Y duerme tranquilísimo el psicópata. Con el montón de dinero debajo de la almohada, duerme tranquilo. Y la persona normal, ¿no? Anda pensando en que la pueden castigar. Entonces, si se fijan la diferencia, ya nos queda un poquito más claro. Bueno, ahora, hay inconsistencias porque el psicópata tiene latidos cardíacos normales, aunque puede ser capaz de huir de la policía y tener muchísima fuerza para correrle. Y usualmente los estímulos negativos no los ven. O sea, el psicópata puede ser tan frío que le estén disparando y ese estímulo de que escuchar un disparo no le genere miedo, malestar o que sienta que le pueden dar un balazo. Él sigue corriendo y le vale. Y la gente normal pues hasta se detiene porque puede ser que ya nos quedan 10 minutos. Bueno, entonces miren, aquí estamos hablando, nomás que no le puse título a esta diapositiva, discúlpenme mucho, pero este es el psicópata biológico. Esta es una investigación de Gorenstein y Newman. Es la más importante que nos deja entrever, porque hay el psicópata por aprendizaje, o por mal aprendizaje, más bien dicho, de la familia, y hay el psicópata biológico. El psicópata biológico tiene tres fallas en el cerebro. Esa es una pregunta que les voy a hacer y necesitan ver el video o recordar lo que les estoy diciendo para hacer la tarea. Les voy a explicar por qué. Miren, tiene una falla en la zona prefrontal, que es la que nos hace tener metas a futuro. El psicópata no tiene metas a futuro. Por ejemplo, yo aboné 4 años mi coche. Esa es una meta a futuro. Ustedes están invirtiendo 3 años y medio en su carrera. Esa es una meta a futuro. Entonces el psicópata no tiene metas a futuro. Por eso no logra conservarse en un trabajo o estudiando una carrera. El septum es la parte que inhibe los impulsos que vienen de la zona hipotalámica y de la zona de la amígdala hacia la inteligencia. Entonces tienen una falla porque los impulsos, los seres humanos normales inhibimos los impulsos. Por ejemplo, que un hombre quiera tener sexo con una mujer en la calle, pues obviamente nos suena muy de que estaría loco, porque tienen que inhibir el impulso sexual, ¿verdad? Todos tenemos un impulso sexual, y lo tenemos cargando día y noche y está presente, ¿verdad? Pero lo tenemos bajo control, y el psicópata no. O sea, el psicópata, nada más que porque es muy listo, ¿verdad? Cacha a una mujer saliendo por un baldío y le da un golpe fuerte, la desnuda y la viola. Entonces, porque no controlan los impulsos. ¿Quién se encarga de controlar los impulsos que vienen en este caso vienen del hipotálamo, los impulsos sexuales? Si sabían, de la parte anterior del hipotálamo, de ahí viene el impulso sexual. Entonces, cuando viene ese impulso sexual, pues el ser humano normal lo controla. En el septum se controla. Entonces, el psicópata tiene un daño en el septum, no lo controla. Entonces, fíjense, primera cosa, no planea futuro. Segunda, no controla impulsos. Y la tercera, tiene una falla en el hipocampo. El hipocampo es el que nos hace recordar cuando cometimos un error y nos hace sentir culpa, el hipocampo. Entonces no tienen culpa. ¿Sí les queda claro por qué es un psicópata biológico? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, por estas 3 fallas que trae en el cerebro. Si tiene nomás 2 fallas, no es psicópata biológico. Si tiene una falla menos. Porque, por ejemplo, un psicópata, a ver si no me entretengo mucho. Un psicópata que no planea futuro, vamos a suponer, y que no controla impulsos, pero que recuerde que lo castigaron, se va a preocupar. Y eso va a hacer que module sus impulsos. O sea, tiene que tener son las 3 condiciones que se han encontrado como fallas biológicas del cerebro, y hablamos de que la mitad de los psicópatas tienen fallas biológicas y la otra mitad tienen fallas de aprendizaje, de mal aprendizaje de la familia, ¿sí? Entonces, tienen que darse para que sea psicópata biológico, tiene que tener las 3 fallas.
se las repito, no tienen culpa ni remordimiento porque no tienen recuerdos a corto plazo. Y no se pueden asimilar. No controlan sus impulsos en el septum y no tienen metas a futuro. Esas son las 3 características del psicópata biológico. Ya vimos hace ratito que les presenté las del psicópata por medio ambiente, cuando tienen padres muy duros o padres que no exigen nada. Bueno, ¿sí? Ahí están las implicaciones de lo anterior. ¿Sí? No se registran los regaños, no tiene metas concretas y tiene impulsos, ¿sí? El psicópata está muy plano, se parece un poquito al esquizofrénico en que sus emociones son planas, nada más que el esquizofrénico no puede fingir las emociones, y el psicópata sí puede, pero está muy plano en las emociones, por eso necesita algo que lo emocione, que le genere vigor, porque sus ondas cerebrales son muy lentas. Una característica de un psicópata es que se aburre muy rápido. La gente normal, en general, sí se aburre, pues, todos nos aburrimos, pero en general la gente normal tarda un poquito más en aburrirse. Sí, el psicópata no, necesita hacer algo bien extremo para no aburrirse. Por eso matan y están siempre en la rayita del peligro. Casi nunca los cachan, ¿eh? Pero bueno, hasta aquí terminaría este asunto. Y no sé si tengan hasta aquí dudas de. Sí. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, o sea, la conducta antisocial es lo mismo que tener fobia social. No, la fobia social pertenece a la neurosis. No pertenece al primer grupo que vimos, neuróticos. Luego, segundo, 2 grupos psicóticos. ¿Sí? La fobia social es cuando tú tienes miedo de estar en público, de hablar en público, por ejemplo. O por ejemplo, cuando me acaban de presentar al novio de mi hija y se desenvolvió muy bien, me saludó, pero cuando yo me presentaron, fui a presentarme con los parientes la que ahora es mi esposa, como novio, andaba todo nervioso. Entonces tenía fobia social, porque todos los hermanos me miraban así como con ganas de comerme vivo. Yo así lo sentí, pues. La fobia social es cuando tienes miedo de estar en público, de que te presenten a los papás de la novia. Esos son rollos de fobia social, que a veces son normales hasta cierto punto. Pero en el caso del antisocial, no, el antisocial va a destruir las reglas sociales. Es el que anda en pandillas y da cristalazos, roba los estéreos de los coches, qué sé yo. A ver, alguien más, porque ya nos quedan 2 minutos con 41 segundos. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? A ver, Alma. No, maestro, no. A mí sí me quedó claro. ¿Así? ¿Todo bien? Bueno, ahí están mira, las diapositivas se las mandé también, pero se me pasó ponerle a esa diapositiva del psicópata biológico. Ahí si quieren agregárselo a la diapositiva para que no se confundan, porque les estoy haciendo una pregunta de ese tipo. ¿Sí? Entonces tiene 3 fallas biológicas el psicópata. El psicópata que es por biología, que es la mitad, que sería, no recuerdan sus errores, no planean a futuro y no controlan sus impulsos. Y todos los demás, pues son por otro tipo de factores, de más de tipo familiar. ¿Alguna duda? ¿Qué les pareció la historia? Los 5, también estoy preguntando ahí en la tarea, los 5 grandes momentos en la historia de la construcción del concepto de psicópata, que es Philippe Pinel, el otro que se me fue el nombre, ahí se me fue el nombre, Pichard, luego el otro es Herbert Schneider, que es el que habla de que están en todos lados los psicópatas, Kurt Schneider, el otro era el de la máscara de la cordura, ¿cómo se llama?
el anterior que vimos a Cleckley, Herbert Cleckley, ¿sí? Él hablaba de que se ponen una máscara, la máscara de la locura, o sea, fingen que están bien, pero son gente... Y bueno, y Herb, que es el máximo investigador de psicópatas, que, insisto en el punto, él formó un grupo aparte y él tiene su propio... Si quieren, les enseño la escala para medir psicopatía de Herb, que es muy, muy padre, muy interesante. Son 20 reactivos, son 20 como preguntas que puntúan 0, 1 o 2. Y si tienes 40, de 30 a 40 eres psicópata. De 20 a 30 pudieras llegar a serlo. Y menos de 20 no eres psicópata. Luego se las mando. Entonces ya le dejamos aquí porque si no nos va a sacar Zoom. Les encargo que hoy mismo manden la tarea que era para hoy, de hace 8 días, para calificarles el primer parcial y les mando sus calificaciones hoy mismo. Que estén bien, suerte, bye. Gracias, maestra. Hasta luego, bye.